Hola, hoy vengo a hablaros de patología neurológica y de incapacidades. Y creo que es un tema importante porque uno de los errores fundamentales es pensar que simplemente tener un diagnóstico neurológico ya es una causa de incapacidad. Pero bien, esto no es así. Esto es comprensible, sin embargo, mucha gente piensa que simplemente el hecho de tener un diagnóstico neurológico, una esclerosis múltiple, una enfermedad de Parkinson, ya va a generar desde el punto de vista pericial y desde el punto de vista jurídico una incapacidad. Pero esto en realidad no es así y esto da lugar a una gran cantidad de errores que hace que muchos casos se planteen mal desde el principio y acaben fracasando en un juicio. Un diagnóstico neurológico describe una enfermedad o una lesión. Ahora bien, una incapacidad laboral valora algo muy distinto, valora la capacidad real, la funcionalidad real y estable para realizar un trabajo concreto. Y es que esta diferencia es fundamental. Puede haber dos personas con el mismo diagnóstico neurológico con situaciones funcionales completamente diferentes y por tanto con resultados legales completamente diferentes. En incapacidad, esta incapacidad no se define por el nombre de la enfermedad, sino por las capacidades reales de una persona para realizar su puesto de trabajo habitual. Desde un punto de vista pericial, una incapacidad se basa en varios pilares: la afectación funcional objetiva, la estabilidad en el tiempo, la coherencia clínica y la relación con tareas laborales concretas. Y cuando alguno de estos elementos no está bien definido, el caso se debilita. Es decir, tener una enfermedad neurológica puede estar asociado a todos estos componentes y que finalmente nos den una incapacidad. Pero esto no siempre es así. En un informe pericial no debemos simplemente enumerar los diagnósticos o los síntomas que tiene el paciente, sino analizar la funcionalidad. Es decir, un informe pericial lo que debe incluir es cómo una enfermedad neurológica concreta va a afectar la funcionalidad para desarrollar un trabajo concreto, un puesto de trabajo concreto. Y os voy a poner algunos ejemplos. Imaginaos un paciente con epilepsia, una epilepsia que le está limitando para muchas cosas de su vida, pero es una epilepsia que en principio está bien controlada. O es una epilepsia que ocurre solamente por las noches. O es una epilepsia que ocurre en situaciones muy diferentes a las del trabajo habitual. En estos casos no se generaría una incapacidad laboral. O imaginaos una migraña episódica, que puede ser muy modesta, simplemente algún episodio de dolor de cabeza puntual. En este caso no se produciría una incapacidad. O imaginaos una enfermedad que puede ser tan grave como la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple, en los momentos iniciales, sobre todo, o en algunos casos que evolucionan bien, no tiene necesariamente que asociarse a incapacidad o a síntomas concretos. Y muchos pacientes van a poder continuar durante muchos años realizando su trabajo y realizando sus actividades normales, a pesar de tener una enfermedad que de entrada tiene una mala visión, por decirlo así, una mala idea por parte de la población general. Esto demuestra por qué no podemos automatizar directamente la idea de incapacidad a partir de un diagnóstico neurológico. El error más frecuente que veo en los informes neurológicos usados en los procesos de incapacidad es precisamente la ausencia de un análisis funcional real. Muchos de estos informes simplemente describen diagnósticos, describen síntomas, es decir, un paciente con una enfermedad de Parkinson, una enfermedad de Alzheimer, pues tiene problemas de memoria, problemas de movilidad, problemas de lo que sea, pero no se analiza la pérdida de funcionalidad para un trabajo concreto. Y esto hace que muchos informes periciales finalmente no consigan su objetivo. En juicio, este vacío se nota de forma inmediata y se nota de forma muy importante. En la práctica, el juez no busca tecnicismos médicos complejos, no busca qué subtipo de esclerosis múltiple, qué subtipo de Parkinson es, sino lo que busca es coherencia, claridad, límites, qué cosas no se pueden hacer. Un informe pericial debe siempre ser prudente en estos casos. Debe diferenciar muy bien lo que el paciente puede hacer y no puede hacer, lo que el lesionado puede hacer y no puede hacer, cómo repercute estos síntomas neurológicos que tiene
en la funcionalidad, en su puesto de trabajo concreto. Se debe relacionar la patología con el trabajo concreto y se debe incluir un pronóstico razonado. Es decir, muchas de estas enfermedades neurológicas no es solamente el diagnóstico de la enfermedad y no es solamente los síntomas que tiene, sino saber muy bien cómo va a evolucionar esa enfermedad. Y tenemos que recordar que la mayor parte de las enfermedades neurológicas suelen ser progresivas. Es decir, una enfermedad de Parkinson tiende a ir a más, una demencia tiende a ir a más, una esclerosis múltiple tiende a ir a más. Entonces, no solamente estamos valorando la situación actual, sino también la situación futura. Y todo esto debe ir recogido muy bien en el informe pericial. De lo contrario, un informe pericial, en la mayor parte de los casos, no nos será útil de cara a conseguir una incapacidad. Esto no significa que las incapacidades neurológicas no existan, ni mucho menos. De hecho, la mayor parte de las enfermedades neurológicas asocian incapacidades y en muchos casos están muy bien justificadas. Por ejemplo, deterioros cognitivos relevantes. Con un deterioro cognitivo, problemas de memoria, problemas de funciones ejecutivas, problemas de este tipo, capacidades cognitivas van a hacer que uno no pueda realizar su puesto de trabajo. Cuando las secuelas neurológicas están estables, por ejemplo, tras un accidente de tráfico, tras un tumor cerebral, tras una lesión cerebral de un ictus, en todos estos casos está más que justificado. Cuando las crisis epilépticas no están controladas, cuando existe un dolor crónico, como por ejemplo la fibromialgia, como por ejemplo un dolor neuropático, trastornos neurológicos con síntomas concretos que impiden puestos de trabajo concretos. En todos estos casos, si están bien planteados, habitualmente está más que justificada una incapacidad y habitualmente es relativamente fácil conseguir dicha incapacidad porque está perfectamente justificado. Desde el punto de vista pericial, decir este caso que me presentáis no tiene recorrido a tiempo es tan importante como defender bien los casos sólidos. No tenemos que perder nada de tiempo en aquellos casos en los que no van a tener un recorrido, no merece la pena, ni por el abogado, ni por el cliente, ni por el lesionado, ni por nadie, pero sí merece muy bien la pena estudiar aquellos casos que sí que pueden tener un recorrido judicial y conseguir finalmente una incapacidad. Un buen planteamiento inicial va a ahorrar tiempo, recursos y frustraciones a todas las partes. Por ello, es muy recomendable evaluar antes de meterse en un proceso judicial si un caso tiene o no tiene recorrido. Y en el tema de las incapacidades lo vemos mucho. Hay muchas personas, muchos lesionados que simplemente tienen un diagnóstico neurológico que de entrada asusta y por eso se asocia directamente con una incapacidad. Pues no, hay que tener mucho cuidado. Hay que consultar, en este caso, a un profesional y hay que hacer un estudio inicial antes de meterse en todos estos procesos que finalmente pueden traer muchas frustraciones. Por todo ello, en incapacidad laboral, el diagnóstico neurológico es solo el punto de partida, no es el punto final. Lo determinante es la limitación funcional neurológica real, estable y bien explicada, aplicada a un trabajo concreto. Y cuando esto se hace con rigor, el informe pericial ayuda. Cuando no, el caso se pierde. Por todo ello, simplemente os quería transmitir esta información. Espero que os sea de ayuda. Y recordaos que en este canal veremos más casos de informes periciales y más información legal que espero que ayude. Un saludo.